Cuando realmente quieres acercarte a esa versión que tú quieres conseguir o a esa versión de tu negocio que tú quieres conseguir, vas a tener que observar a aquellas personas que han conseguido algo que tú no tienes y ir dando pasos de ese camino. Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperezsantiago.com. No es sencillo crear tu propia categoría. Y en el caso de Iñaki es un tío que ahora mismo pues, ha creado su propia categoría dentro del mundo del marketing. Y para mí eso es muy relevante porque él básicamente, aparte de ser consultor de marketing, fue CEO en varias startups, se mete en muchísimos proyectos innovadores a nivel de inversión, a nivel de asesoramiento. Pero él ha sabido enfocarse dentro de un nicho muy concreto, como es el de las criptomonedas. Ha creado su propio estilo de comunicación, ha creado también pues una forma de comunicar diferente, ética, honesta, porque en el mundo de las criptomonedas al final hay muchísimo ruido de fondo, ¿no? Y muchísimas veces ruido de no del todo cierto, ¿no? Y él al final quiere posicionarse como pues, una persona relevante en el mundo de las cripto, pero ligándolo con marketing, ligándolo con comunicación, ligándolo con negocio, y para mí eso pues tiene mucho valor. Ha conseguido crear una comunidad en YouTube en menos de 2 años de más de 20.000 seguidores y pues nada, ya le doy la bienvenida. Muy buenas, Iñaki. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Muchas gracias por la introducción. Genial, tío. Quiero conocerte un poco más. Entonces, me molaría que me contaras una cosa del pasado para conocer mejor al Iñaki del presente. Pues mira, una cosa del pasado, para que veas también un poco cómo son las cosas. Mi background es de diseño gráfico publicitario. O sea, yo hice diseño gráfico publicitario enfocado a, pues eso, a todo el tema de diseño, branding, etcétera. Y esa profesión, para que veas también un poco, muchas veces en la vida que no todo se tiene claro, me acuerdo que la tomé la decisión una tarde, mis padres viven en Oviedo, y mi madre una tarde leyéndome diferentes de un listado, diferentes carreras universitarias que yo podía hacer. Y yo me acuerdo que mientras comía el yogur, mi madre me decía, ¿ves? Esa etiqueta que está hecha el yogur, eso es un diseñador gráfico quien lo ha hecho. Y te dije, hostia, pues eso me mola. Y así empecé en todo este mundo de lo que es el branding, de una forma tan casual en la que no sabía lo que estudiar y cómo un punto, una tarde, un momento puntual decidió todo lo que a partir de ahora soy hoy. Y eso muchas veces también te lleva a pensar que muchas veces empezamos por un camino y es que acabamos en otro totalmente diferente o parejo. Y que dices, joder, es que al final empezamos de periodista y acabamos de médico si te descuidas. Porque al final es toda una evolución constante y yo soy muy fan de la formación, de reciclarme, de aprender cosas nuevas. Y eso te lleva a diferentes aspectos, dándote un pool de herramientas que te va a permitir ser pues como una navaja suiza muchas veces si te lo montas de manera que seas Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Es decir, que seas habilidoso para poder servirte por tú mismo en muchas tareas, sobre todo en el tema de marketing, en el digital, pues todo ese conocimiento previo me ha servido. O sea, tú empezaste en branding y poco a poco entiendo que buscaste un hilo conductor, ¿o no? ¿O fue casual? ¿Cómo buscaste ese hilo conductor para hacer lo que haces ahora? Pues mira, una cosa te lleva a la otra. Yo, digamos que cuando hice el tema del diseño, lo hice aquí en Valencia, en una escuela privada que hay de diseño. Y me acuerdo que yo con una persona que estaba en esa clase conmigo, siempre me había gustado el cómo diseñaba, habíamos congeniado bastante. Y después de irme a Madrid a trabajar, quise volver a Valencia y volví con la idea de crear una nueva empresa. Y entonces fue cuando fundé Besans, que fue una empresa de creación de marca y la tuve como 9 años, en la que yo estaba con esta persona como socio y en la que diseñábamos, digamos, todo tipo de elementos gráficos, temas de branding, y vimos cómo de ahí necesitabas ya la época web. Me acuerdo cuando empezaba el tema de Flash y toda esta historia, y cómo luego nos metimos en la parte de WordPress, y cómo al final una persona decía, yo tengo mi marca, pero ¿y cómo la muestro? Entonces tenías que hacer el tema de la web, que fue cuando pues, en aquel entonces había mucho tema de boom, ¿no? De webs, decir, ostras, si no tienes web no existes, ¿no? Era un poco lo que se decía. Y me acuerdo que luego, pues a raíz de esa empresa, viene la siguiente disyuntiva. Y es,
Claro, tienes una web, pero si no te visita nadie, ¿qué haces? Y es cuando te empiezas a involucrar en el punto del marketing. ¿De qué manera llevo tráfico a mi web? Y me acuerdo que, por ejemplo, hicimos una campaña con la Confederación de Empresarios de Valencia en la que ayudábamos a 100 comercios de Valencia, comercios locales, a introducirse en el mundo de las redes sociales. Te hablo del 2011 y te hablaba se llamaba Te llevamos de la mano. Y eran una serie de jornadas, de charlas donde ayudábamos a todas las empresas locales de Valencia, comercios principalmente, a introducirse en el mundo de las redes sociales y a tener esa visibilidad, ¿no? Porque decíamos que luchabas contra los Goliat, ¿no? David contra Goliat, los Corte Inglés de turno. Antes aún estabas al nivel, o sea, podías hacerle frente. Ahora ya la cosa ha cambiado también otra vez. Pero con esto quiero decir que empezamos a meternos en el mundo del marketing porque veíamos que era algo necesario para toda la parte de web y, por supuesto, de branding, etcétera. Y así fue como empezamos. De hecho, yo esa empresa la creé pagando el autónomos con mis primeros sueldos en la Confederación de Empresarios de Valencia. O sea, trabajaba como salariado de, no sé, no me acuerdo, de 8 a 5 o a 7 y a las 7 me iba a la Cámara de Comercio, al vivero, a montar la empresa con este chico hasta las 11. Entonces siempre he estado pluriempleado. O sea, es una cosa... Yo he pagado el Estado más que nadie en España. Qué bueno. Yo veo que la mayoría de los consultores o agencias, ¿no? Al final no dejan de ser agencias, ¿no? Y compiten contra otras agencias. En cambio, en tu caso, por ejemplo, no dejas de ser consultor, pero has decidido posicionarte en un nicho muy concreto, ¿no? Y eso al final lo que te hace es darte visibilidad y la gente te relaciona con cripto, pero al final llegan a ti y puede que les acabes asesorando en cualquier otro tema, ¿no? ¿Qué opinas de esto, tío? De lo de crear una nueva categoría dentro de tu sector y que te diferencie. Porque a mí me parece brutal, ¿no? Es como en mi caso, ¿no? Mucha gente me dice, pero solo podcast. No, el podcast es, digamos, el foco de atracción, ¿no? O sea, soy un referente en el mundo del podcasting, llevo X años produciendo un podcast, ¿no? Pero es por donde llegan. Pero después, cuando llegan a mí, les encauzo hacia donde yo creo que pueden necesitar mi ayuda. Pues te voy a decir que fue algo, en cierto modo... No sé si casual, pero yo todos los años me hago 2 cursos. Uno de lo que no tenga ni idea y otro de algo que sea de mi profesión. Y en 2017, una de esos, por ejemplo, el año pasado me saqué el título de cortador de jamón profesional. Porque me obsesionaba ver la gente que hacía el jamón en las bodas rectito y yo hacía las barcas esas destrozando el jamón. O, por ejemplo, el año anterior que me saqué el patrón de barco. De barco. Pues en 2017 fue, por ejemplo, el tema de las criptomonedas. Y fíjate dónde lleva esa ansia o esa inquietud por aprender cosas nuevas. Aparte de que conoces gente nueva que igual en tu vida no te hubieras planteado conocer, porque son escenarios o esferas diferentes al que tu círculo estás acostumbrado, y eso es muy enriquecedor. Pero como, por ejemplo, el estudiar criptomonedas me ha llevado hasta donde estoy hoy. Yo tengo un objetivo... Básicamente, y es, a raíz también de leer los libros de Robert Kiyosaki, etcétera, de tener sistemas que trabajan por ti. Y eso es algo que también siempre me ha obsesionado. Y entonces, el motivo de crear el canal de Cryptodemy fue un poco también detectar un nicho en el que no estaba cubriéndose. O sea, tú dentro de los creadores de contenidos de criptomonedas tienes a los traders profesionales que nadie les entiende si empiezas, o a los típicos que te venden que te vas a hacer rico mañana comprándote un Lamborghini. Y yo discrepo bastante con ese tipo de afirmaciones tan rotundas y vamos a llamarlo vendehumos. Y lo que quise hacer es enseñar a la gente a acabar con la pala. Es decir, yo no te voy a dar la gema, yo te voy a enseñar cómo tienes que hacerlo. Y a partir de ahí tuve un objetivo de decir, oye, que mi profesión, que es el marketing, se convierta en mi hobby y que mi joven, que son ahora las criptomonedas, se convierta en mi profesión. Y ese cambio es el que quiero ir dando. Y tenía claro que me tenía que apoyar en una comunidad. Y que era una cuestión de decir, oye, mira, en el gimnasio saben que no soy constante. Porque he estado pagando el gimnasio durante muchos meses sin ir. En cambio, algo que me ha enseñado el tema de las criptomonedas, que es que cuando te gusta, todos los fines de semana he subido un vídeo intentando aportar el máximo valor y no he fallado ni uno. Señal también de que cuando lo haces con gusto, pues la constancia llega. Y la constancia es un poco la clave. Y la parte de comunidad cada vez me doy más cuenta que es súper importante para después poder hacer muchas cosas. Porque a partir de ahí
ya puedes monetizar la comunidad. Y no la voy a monetizar con Facebook, con YouTube, porque paga 4 perras, sino que la monetizo con proyectos, con side projects que pueda poner de lado o incluso temas de afiliación o cosas de estas. Pero sobre todo intentando aportar a la gente, pues eso, valor, que al final es lo que quieren. Claro, no, y la lectura que yo hago de todo eso es que por comentarios que leo, a veces en los directos comentan que, joder, ¿quién soy yo para empezar a divulgar sobre un tema, ¿no? Y es muchas veces ese bloqueo del síndrome del impostor, de para qué yo voy a compartir contenido si pues va a llegar otro que se va a atrever a compartirlo, aunque no sea un especialista o un experto en eso, pero se atreve y conforme va creando el propio contenido te conviertes en una autoridad y poco a poco vas siendo el que más sabe de todos los... O sea, el que más sabe dentro de tu categoría. Igual no eres el que más sabe, pero eres el de los 3 que más sabe, ¿no? O dentro de lo que sabes hay algo muy específico que tú a ti, por tu forma de ser o lo que sea, te gusta estrujar al máximo ese conocimiento, ¿no? Entonces, o la manera de contarlo, quiero decir. O la manera de contarlo también. No hace falta que seas el mejor en el contenido, sino cómo lo cuentas y lo bien que lo explicas. Yo siempre he tenido un ramalazo de docencia, ¿no? De hecho, doy clases en las escuelas de negocio y mucha gente me lo dice. Dice, es que se te entiende muy bien lo que quieres explicar. Y al final es trasladar eso. Y por lo que decías del síndrome del impostor, decir también a la audiencia que nos está viendo que eso es relativo, porque al final la manera en la que más he aprendido es cuando he tenido que enseñar a otras personas, porque te obliga a estudiar primero para interpretar y poderlo contar después. Interiorizas mucho más que si simplemente te haces un curso. Entonces, es un poco lo que tú has dicho. Empiezas y, oye, comer y rascar todos empezar. Pues esto es lo mismo. Vas funcionando y al final vas creándote ya no una audiencia que también, sino una personalidad o unas formas, un estilo que conectas con otras personas y que encima ves que les ayudas y les apoyas y los comentarios también son muy agradecidos. Y eso también es muy interesante. Sí, no, al final por nuestra propia forma de ser atraemos a un perfil de gente afín y eso es brutal. Ya ese propio estilo de comunicación hace que una persona quiera comprar tus cursos y te diga, no, es que, joder, no quiero el curso de Menganito, quiero el tuyo porque estoy acostumbrado a escucharte en el podcast, que me ha sucedido, estoy acostumbrado a escucharte en el podcast y quiero que tú me cuentes cómo se hace, ¿no? Quiero que seas tú la persona que me asesore porque me das esa confianza que, pues en otras personas, o sea, que otras personas aún no me han ganado esa confianza, ¿no? Eso es. Vamos a avanzar. Joder, cortador de jamón, patrón de barco. O sea, al final, ¿cómo consigues poner foco en lo importante, ¿no? Porque, joder, visto desde fuera, ¿no? Ves tu LinkedIn y dices, hostia, este tío, joder, criptomonedas, se ha dedicado a muchas cosas, ¿no? Te preguntaba antes el hilo conductor, pero sí que me gustaría en cómo pones foco y dices, no, joder, este es el camino y esto es lo que yo quiero conseguir. A ver, básicamente una cosa te va llevando a la otra. Yo también tengo un mantra interno que es en cuanto me siento cómodo en esa zona de confort que a todo el mundo, incluido a mí, nos gusta, siempre trato de saltar. Es decir, en el momento que estoy en la zona de confort, es hora de cambiar si lo que quieres es crecer. Me acuerdo cuando estaba director de marketing en una agencia, llevaba 3 años, creo que hice ahí un buen trabajo, pero ya me notaba que es que hacía lo que me daba la gana, en el sentido de que era mi cortijo, tenía yo todo controlado y demás, y estaba demasiado cómodo. Entonces, en ese momento decidí saltar. Y me apetece, no excesivamente, pero sé que lo tengo que hacer. Es igual que el tema de hablar en público. Me acuerdo las primeras veces que salías en televisión o las primeras veces que dabas charlas. Pues realmente no me apetecía nada hacerlo, porque pues, te pones nervioso, no te gusta, pero sabía que lo tenía que hacer, porque no hay como vencer al miedo que enfrentándolo. Entonces, saliendo constantemente de esa zona de confort, decir, oye, pues no me apetece, pero voy a decir que sí a la charla. Pues te la haces y luego te da un subidón, una satisfacción de que finalmente lo has conseguido hacer y que no era para tanto, que eso te va fortaleciendo y te va llevando. Pues partiendo de esa zona de salir de confort es lo que me ha ido llevando de un proyecto a otro. Y el hecho de cambiar demasiado de escenarios o de ámbitos, porque si estás 20 años en la misma empresa, el círculo de gente que conoces más o menos siempre es el mismo. Pues el hecho de ir cambiando y conocer tantísima gente hace que se produzcan sinergias, que conozcas a uno, que conozcas al otro, que te propongan, que te busquen, que te digan. Y eso es lo que te lleva también un poco
a enfocarte. Yo sí que es cierto que soy una persona que soy muy picado. O sea, yo cuando trabajo voy muy como una competición contra mí mismo. O sea, es igual que cuando voy en la moto tengo que estar el primero en el semáforo, pues yo estoy siempre contra mí mismo intentando estar en la mejor versión. Y entonces eso hace que sea bastante productivo en las horas que destino a mi trabajo. Entonces me concentro, me resulta fácil y las cosas que hago las hago enseguida. Entonces esto me ayuda también a poder hacer muchas cosas. Ajá. Yo en mi caso, por ejemplo, depende del día. A veces tengo ese ruido mental que dice, hostia, esto no es prioritario, ¿no? Vamos a empezar por esto y al final acabas procrastinando, ¿no? Y le pasa a muchas personas. Entonces, lo que tú dices, o sea, tú te pones y ¡pum! Inmediato. Y cuando tiendes a la procrastinación, ¿qué sueles hacer? ¿Qué recursos sueles utilizar? Me piro de casa. Me cojo el día libre. No, me cojo el día libre. O sea, digo, mira, hoy no me estoy concentrando, ¿para qué me voy a estar peleando? Porque al final aún es peor porque te empiezas a agobiar, no te está saliendo, estás despistado, pues para estar en casa te coges, te vas a dar un paseo por la playa y mañana será otro día. Y normalmente cuando haces eso, al día siguiente sí que estás más foco. Es como cuando tienes que hacer una entrega, tienes poco tiempo y eres mucho más productivo al final. Pues esto es un poquito lo mismo. Yo muchas veces me pongo a hacer lecturas sobre las señales que me da físicas o psíquicas del cuerpo, ¿no? Y digo yo, hostia, fíjate, si estoy rumiando este tipo de pensamiento o lo que sea, es que hay algo ahí, ¿no? Hay algo que tienes que cambiar. Y paseando o lo que sea, dejas de entrar muchas veces en esa rumiación de ideas o que no te llevan a nada, ¿no? A mí, por ejemplo, de correr, tengo el hábito de correr todos los días y cuando llego, tío, llego en un momento de paz, ¿no? Después ya empiezas a hacer cosas y tal, pero ese punto está guay. Vamos a entrar en el tema de YouTube, que, joder, has crecido mucho. Me decías que solo el 10% de los canales de YouTube tienen más de 10.000 seguidores. Tú en 2 años conseguiste 23.000. Sí. Vamos a pensar, te voy a hacer pensar. Quiero que pienses en los 3 momentos clave que hicieron que tu canal, pues, creciese, ¿no? Esos 3 puntos esos 3 hitos, ¿no? que tuviste que, hostia, hice este cambio y se produjo la magia, empecé a crecer a otro ritmo. A ver, yo creo que no ha habido grandes hitos como para que lo pueda destacar. De hecho, he hecho crecer un canal en un mercado bajista de las criptomonedas, porque desde el 2021 cuando empecé hasta prácticamente ahora que está volviendo a subir, ha sido una bajada constante, lo que le llaman el bear market, el mercado del oso, es decir, el oso en Wall Street se dice que el zarpazo del oso es de arriba abajo y son mercados bajistas y por eso está el toro de Wall Street, porque es el bull market, es de abajo arriba, es como embisten toros. Entonces yo he estado en el mercado del oso, en el mercado de bajista, ¿no? Y yo sí que he notado muchas veces épocas en las que digo, joder, es que YouTube no me está mostrando tal, mis visualizaciones son menos que cuando casi que empecé, digo, ¿cómo puede ser posible esto? Y sí que he tenido épocas de ese estilo, pero al final lo que me ha supuesto una diferenciación clara ha sido la constancia y el no cesar en tu intento. Da igual el resultado, yo sigo porque esto es como el SEO, ¿no? Esto es a largo plazo. Pero sí que, por ejemplo, empecé a hacer el tema de colaboraciones con otros youtubers y el compartir audiencias sí que es muy interesante porque te haces descubrirte más allá del algoritmo de YouTube que te pueda mostrar a unos u a otros. Tú ya te estás metiendo en la casa de otra persona que te va a dar una visibilidad y que va a ayudar a que mucha gente te conozca. Entonces la estrategia de decir, oye, me hago un vídeo en tu canal y tú en el mío, nos ayuda a hacer una sinergia de audiencias, que igual hay gente que está compartida, pero hay mucha otra que no. Entonces eso yo creo que también ha supuesto un gran cambio. Y luego, algo que también me dice mucha gente es que mis contenidos son muy diferentes a los del resto. Yo sí que veo que en YouTube la gente se tiende a copiar mucho y hacer refritos de lo que ha visto en otro lado y lo que tal. Yo como solo veo vídeos temas políticos en YouTube, la verdad, no veo nada de criptomonedas, no estoy nada, contaminado por los contenidos de otras personas. Entonces mis contenidos son muy diferentes. Aparte que me he propuesto a mí mismo jamás hablar de criptomonedas en concreto, de compra esta criptomoneda, compra aquella, que de hecho hoy en el vídeo de este domingo lo cuento, digo, porque no me gusta que la gente haga algo porque yo lo diga y que luego ese algo se vaya al suelo y que la responsabilidad, en cierto modo,
me la atribuyo a mí, ¿no? Aunque cada uno es libre de hacer lo que quiera y si ha hecho eso es porque ha querido. Pero ese hecho, ese mantra de decir, oye, no quiero hablar de criptos, sino te voy a hablar de cómo se utilizan y cómo puedes mandar de una billetera a otra y cómo utilizar y que no te tanguen, pues es, creo, ese puntito diferencial que me hace diferente a otros contenidos. Aparte que, pues como hablábamos antes, ¿no? El tema de una buena imagen, trabajar gracias a mi background de diseñador gráfico, ese amor por la imagen, ese punto en los detalles, esa forma de comunicar y todo eso ha ayudado a que haya tenido un crecimiento bastante majo en mi canal. Que, ojo, hay canales, por ejemplo, como el de inteligencia artificial de John, que tiene 73.000 seguidores en cuestión prácticamente de, no sé cuánto llevará, pero 4 o 5 meses. O sea, luego hay pero canales... supongo que habrá un canal previo también. Tendrá la experiencia y Sí. el background de haber creado ya otro canal, probablemente. Sí, creo que él era fotógrafo y tal, Claro. pero también la inteligencia artificial, aparte que es tendencia, eso es otra de las cosas que son otras claves, ¿no? Hablar de cosas en tendencia. Aunque mis contenidos suelen ser bastante evergreen, porque yo creo mucho en el largo plazo, decir, oye, un contenido caduco es caduco para siempre, en cambio un evergreen lo van a poder estar viendo de aquí a 10 años, pues esa es otra de las claves, ¿no? Y esta persona con el tema de la inteligencia artificial, aparte que es una cosa más transversal, más popular, yo al final estoy dentro de un nicho, digamos que no me puedo quejar, pero que hay canales que crecen muy rápido, también te lo digo que sí. Pero vamos, claro, que... o sea, igual tu mayor aprendizaje fue que aunque estabas en un mercado bajista, tú decidiste crear un contenido totalmente radical y diferente, ¿no? Entonces es como que te posicionaste en ese momento como el referente y ahora que está creciendo, pues es tu mejor momento, porque ya tienes esa audiencia granada. Pero es que además me lo piden ellos. O sea, yo no tenía intención de crear ningún curso, por ejemplo, y ya la gente me está diciendo, oye, me gustaría que hicieras un curso básico de cómo empezar en cripto. Y entonces he creado un nuevo proyecto que se llama Indómito, que va a ser como un marketplace de cursos, no solamente mío, sino de más gente que me gustan, que los haya visto y los haya probado, que trate de soberanía personal. Y cuando hablo de soberanía personal, indómito es como una palabra más como de rebelde, ¿no? De rebeldía. De que al final tienes que ser tu propio custodio de tu propia vida. No decir, oye, tengo un jefe que me tiene que pagar. No, que tú puedas crearte pues cursos de marketing para saber cómo funcionar. Cursos de criptomonedas para saber mover tus finanzas personales y no pretender que un banco con un 2% anual te vaya a resolver la vida, porque no es así. El cómo puedes también analizar proyectos, temas de trading, temas de crear landings, de crear cómo con esas herramientas vas a ser capaz de ser tú mismo una navaja suiza que te vas a servir para sacar proyectos adelante y vender tu talento o vender las habilidades que tú tengas. Pues ese proyecto de Indómito ha surgido a raíz de que la gente me ha pedido un curso. Y yo he ido un poquito más allá y digo, vale, un curso de cripto está muy bien, pero ¿y si creo un ecosistema en el que leyendo eso o haciendo esos cursos vas a ser capaz de vender tus propias habilidades? Y ese es, por ejemplo, todos los proyectos en los que estoy. De hecho, estoy grabando estos días el curso este. Tiene sentido, pero al final el tema de emprendimiento también es un tema en tendencia. Claro. Entonces, al final es como ligar cripto. La entrada de gente puede ser a través del cripto, pero después tú les das otras vías para igual canalizar esa curiosidad que ellos tienen, ¿no? Igual tienen curiosidad por saber cómo ganar pasta con la cripto, pero si les das la vía para que conozcan un modelo de negocio, ¿no? Igual va por ahí, ¿no? Entiendo. Exacto, que a lo mejor mucha gente, por ese miedo a dar el salto, yo no sé si sabré, y está todo el día condicionado a un trabajo de 8 horas de oficina normal y corriente, claro. Pues esto es una ventana a decir, tú también puedes, simplemente tienes que adquirir los conocimientos que crees que no tienes y que puedas tú mismo vender tu propia expertise. Igual eres muy bueno creando jerseys de calceta, yo qué sé, y tienes un público ahí de la leche, pues ¿qué pasa? Sí. Tú habías creado, perdón que te interrumpí, ¿tú habías creado algún canal de YouTube previo? ¿Es tu primera experiencia dentro de es mi primer canal de YouTube, a las bravas. Sí que había creado canales para empresas y tal, pero vamos, crear canal, decir lo que tienen que hacer y poco más. Pero yo nunca me había puesto delante de una cámara. Además es un ejercicio muy interesante, es el de ver mis primeros vídeos y ver los actuales. Y decir, joder,
la diferencia es muy interesante porque ves la evolución. De hecho, por el camino te vas forjando a ti mismo. Y tenía un amigo que me seguía y decía, hostia, es que he ido viendo cómo te has ido evolucionando, cómo haces ya los diferentes gestos en la cámara para crearte tu propio estilo, tu propia marca personal y cómo has ido mejorando las luces, la iluminación, la dicción. Y al final, pues, ver ese recorrido también es muy, muy chulo. Es bonito, y para uno mismo también dices, joder, qué guay, ¿no? Y entonces siempre intentas ir aportando nuevas cosas, nuevos recursos, decir, hostia, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Entonces vas mejorando un poco lo que hacías, ¿no? Y es al final superación y mejora continua. Esa parte es muy bonita, sí. Incluso yo en mi caso, por ejemplo, el verme con más cariño. Que al principio era, pero ¿qué coño haces? ¿Qué mierda estás diciendo? Esto está fatal, ¿no? Te autosaboteas y después dices, joder, qué guay me quedó esta charla, o hostia, esa idea que tuve ahí. A mí a veces incluso me mola en el coche, tío, escuchar las entrevistas o los podcasts y escuchar las reflexiones que hacía en determinados momentos. Y decía, hostia, ¿cómo se me ocurrió decir esto, no? O ¿cómo fui capaz de ir tan fluido si realmente ahora mismo no sabría qué preguntarle a esa persona, ¿no? Uh-huh. Es curioso venirnos arriba, que al final es buenísimo para crecer. Tú y como consejo para los que nos estén viendo, hay que dejar de tener demasiadas creencias limitantes, simplemente ejecutar y ya tendrás tiempo de mejorar. Mucha gente le ocurre la parálisis por análisis, ¿no? A ver cómo lo voy a hacer, y si lo hago así, es que no me gusta la cámara. Tú haz y todos mejoraremos y muchas veces tenemos esa vergüenza, ¿no? Como cuando los españoles hablamos inglés, que nos da una vergüenza tremenda. En cambio, el que es más echado para adelante y le da igual meter patas, al final va a acabar aprendiendo mejor inglés y más fluido porque no ha tenido ese miedo. Pues esto es un poquito lo mismo. Tienes que lanzarte y con ese lanzamiento ya irás aprendiendo por el camino, irás mejorando y irás siendo una mejor versión de ti. Pero tienes que lanzarte. Y yo tengo muchas amistades, incluso están deseando emprender, pero llevan deseando emprender años porque no cogen y se ponen a emprender. Quieren hacer antes un curso de no sé qué, quieren antes dejarse un plan de negocio que le cuadre no sé cuánto. Sí. Yo creo que ahí, joder, llevo un montón de entrevistas y creo que una de las claves, por lo menos el hilo conductor, no tanto el hilo conductor, sino la motivación para emprender ha sido un golpe duro o algo importante en la vida. Cuando de repente tienes ese clic, hostia, dices, joder, es que no voy por el camino adecuado, ¿no? Entonces es como... Ahora es el momento, o ejecuto ahora o no. Es como que muchas veces las crisis existenciales o un golpe duro son como la ventana de oportunidad para hacer algo diferente. Puedes tomar la decisión de ejecutarlo, que es el mejor momento, o no. O igual pues te quedas ahí y al final pues sigues con una vida gris todo el resto de tu vida. Sí, yo creo que eso también un poco depende. Sí que es cierto que hay hechos traumáticos que hacen que dices tú, o todo o nada, me tengo que poner a hacer las cosas de forma diferente si quiero resultados diferentes. Y luego hay emprendedurismos más enfermizos como el mío, que estando bien quieren emprender por esa ansia de cosas nuevas o de probar hacer proyectos y tal, porque luego en hacer proyectos tú solo o que sean tuyos también te da ese punto de satisfacción, ¿no? Decir, joder, esto lo he creado yo, esto ha salido mal, esto ha salido bien. Al final es un aprendizaje. En Estados Unidos, por ejemplo, se valora mucho que tú hayas tenido etapas de emprendimiento, incluso con fracasos. En cambio, en España, aunque creo que va cambiando, se veía como, es que si fracaso esto es un manchurro de mi expediente. Y al final es una chorrada. Es como el tema de estudiar a la universidad o una FP o lo que sea. Yo tenía claro que no quería ir a la universidad porque se formaba un embudo. Primero, que no era buen estudiante. Y segundo, que creo más en el ejecutar. Yo he tenido gente en prácticas que venía a la universidad que eran auténticos pollos laborales. Y gente que tenía una FP o que había tal y que iban como un avión. Al final, lo que se trata es de hacer y que la experiencia es un grado. Y yo tenía claro que quería entrar al mercado laboral muy pronto, porque cuanto antes entrara, antes me iba a coger y me iba a formar y me iba a hacer ya más senior, por así decirlo, ¿no? Claro, porque probando vas descubriendo en dónde eres fuerte, en dónde la gente valora lo que haces y vas diciendo, hostia, este camino está guay. Yo creo que lo ideal, y ahí
ahí sí que discrepo un poco contigo. Lo ideal es estar en la facultad y ya ser inquieto y estar haciendo cosas, ¿no? Estar en la universidad y estar haciendo... Entonces, al final, si consigues mezclar el conocimiento de gente buena, con experiencia, que ya haya estado en el mundo... Claro, no digo el típico profesor que tiene 20.000 cum laudes. No, si estás rodeado de profes que ya han emprendido, que ya han hecho el camino, entonces ahí... Joder, eso puede ser exponencial, ¿no? Porque ya tienes la curiosidad. ¿Qué sucede? Que muchas veces cuando vas a la universidad no vas por vocación, vas por, bueno, es lo que hay, voy a ir por aquí, ¿no? Voy por este camino y no tienes muy claro hacia dónde vas, Te pregunto más, quiero decir, esos profesores de universidad, ¿cuántos realmente han emprendido o tienen empresas y cuántos hablan desde la teoría y el libro? Sí. Porque eso también es otra de las cosas. Yo, por ejemplo, tengo un cliente que es la Cámara de Comercio de Valencia, la Escuela de Negocios, y concretamente la parte de FP. Y uno de los principales mensajes que lanzamos es que los profesores son profesionales en activo, no son profesores. Y ese yo creo que es el principal valor. Yo, por ejemplo, soy más, estoy más a favor de tener una pequeña titulación, decir, oye, pues tengo un FP, ya, por tener algo que te dé una experiencia práctica y demás. Y luego hincharte a especializaciones y a cursos con profesionales en activo que te aporten valor, cursos online que aunque no tienen un título, lo que te lleva realmente es todo el conocimiento. Porque al final tú tienes que beber de muchas fuentes para forjar tu manera de funcionar y las formas de hacer las cosas. Entonces, sobre todo, cuanto más estudies y más hagas, mejor. Pero ojo, haciendo cosas, como has dicho. No estudiar para estar preparado porque eres el eterno estudiante. No, entras en el bucle de ahora la siguiente formación porque aún no estoy preparado y nunca vas a estar preparado. Claro. Es que, joder, la vida es así, nunca estamos preparados para el siguiente paso. Hay momentos que no te esperas y de repente dices, ¿y ahora qué coño hago? Pues precisamente es que el estudio es eso, es la vida. Nunca vamos a estar lo suficientemente preparados. Siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Y que el camino se hace al andar, quiero decir. Por mucho que te cuenten el camino cómo va a ser, si no lo experimentas tú y ves que hay un hueco, que hay una piedra, que coges un palo, que te arrimas, que saltas, que... Si no lo vives tú, el aprendizaje es un poco, pues bueno, sí, lo que me han contado, me dicen que, pues te lo tienes que imaginar. Pero el aprendizaje real es cuando atraviesas tú el camino y vas cogiendo conocimiento. Y lo que mola hablar con personas, ¿no? Tener conversaciones con personas que han vivido, que hablan desde la experiencia. A mí me flipa esa parte, ¿no? Cuando hablas desde la teoría, está genial. Yo qué sé, están hablando sobre algo, lo teorizas, lo conviertes en un método o un sistema. A mí me flipa esa parte, ¿no? Pero cuando alguien te habla desde la parte práctica y te dibujas mentalmente lo que él ha conseguido, es una conversación brutal, ¿no? Alguien que al final está, pues eso, hablando desde que, sí, soy un erudito, me he leído mil libros, pero realmente no veo nada palpable, nada tangible que pueda, de lo que pueda aprender, ¿no? Yo, por ejemplo, hay veces que llamo a personas que tienen empresas, que han tenido éxito, que han hecho exit, y recientemente le he llamado a uno que además fue profesor mío de un máster que tuve, para preguntarle las veces o las cagadas que había hecho con el tema de las SL, y que me diera pues esos consejos antes de montar una SL, que de hecho la firmé ayer, la primera SL, y lo hice un poco para, oye, pues alguien que ha pasado por ahí, que me cuente qué cosas o que le hubieran gustado, que le hubieran dicho cuando él empezó, ¿no? Y yo creo que ese tipo de preguntar, y la gente además está abierta a ayudarte, porque al final, oye, que venga alguien a preguntarte cómo has hecho tal para interesarte y demás, pues a todo el mundo le gusta ayudar, ¿no? Decir, oye, pues si te puedo evitar que cometas los errores que he cometido yo, pues bienvenido. Pues ese tipo de cosas que también parten de la humildad, nadie sabe absolutamente todo, por mucha experiencia que tengas en muchos ámbitos, pues este tipo de ejercicios son muy enriquecedores y te van a evitar, pues, cometer errores y a la vez compartir lo que estás haciendo. Y de ahí nuevamente se abren nuevas sinergias. Entonces, pues esas cosas son las que al final van enriqueciéndote, ¿no? Y tienes que tener esa mentalidad. Sí, te van forjando la personalidad, la forma de entender las cosas. Incluso yo creo que refuerza la seguridad que puedes tener en un determinado tema, ¿no? Yo, por ejemplo, en tema de comunicación antes me sentía súper inseguro delante de una cámara y el hecho de hacerlo, pues ahora es como algo totalmente habitual, ¿no? Y ahí yo creo que entra en lo de las creencias irracionales, ¿no? Que es un tema jodido de llevar. Es empezar. Yo al principio me acuerdo que miraba la cámara
y digo, le pondré una careta o algo para parecer que hablo una persona, porque me sentía raro hablándole a un trozo de plástico con una lente y no me concentraba. Y poco a poco vas haciéndote tu compañero de habitación y al final pues tienes una conversación perfectamente mirando a la cámara sin ningún tipo de problemas. Entonces, es hacer. Es que no hay otra... Es hacer, sí. Y después también los puteos de los colegas. Ah, mira el influencer, mira el... pero ¿a qué te dedicas, no? Y tú en plan... A ver cómo lo explico yo, ¿no? Que al final estoy delante de una cámara y estoy creando mi marca personal y digo, marca personal... No. Al final es... Precisamente yo creo que lo que decía al principio, ¿no? Tienes claro el camino, sabes que quieres ir hacia ahí, entonces hay que ejecutar y llevar esas tareas que sabes que son. Hay que mejorar en comunicación, tengo que desarrollar habilidades a la hora de comunicar delante de una cámara, pues eso me va a ayudar a acercarme a donde quiero conseguirlo. O sea, vislumbro hacia dónde quiero ir, no tengo ni idea realmente si voy a llegar o no, pero dando pasos lo más probable es que me acerque. Eso es ir haciendo. Porque hay muchas veces también que te pones como objetivos como muy ambiciosos o me gustaría aquí, pero realmente no sabes qué va a ser del canal, si lo vas a hacer bien, si lo vas a hacer mal, si va a gustar. Entonces, lo que tienes que hacerte son pequeños, o sea, mis primeros 100 suscriptores, mis primeros 1000, voy a ver si llego a 3000. Mini retos. Y vas haciendo esos mini retos, que al final luego ya te van subiendo suscriptores y ya no, antes los contaba de uno en uno. Hostia, me han bajado uno. Ya me da igual. Ahora yo pues trato de ir contestando a todos los comentarios, mira, o por lo que me decías antes. Otra de las claves yo creo es contestar absolutamente a todos los comentarios. Cuando yo estuve viviendo en Canadá, en una empresa coreana, afincada ahí en Canadá, me acuerdo que me hice el rey del Españoles en Vancouver, el grupo de Facebook, que son todo gente que va a Vancouver a vivir y como cualquier otra ciudad, y en cada ciudad siempre hay como grupos de españoles en Vancouver. Entonces allí pues la gente, desde dejo mi piso, lo alquilo, hasta tengo una lavadora que quien la quiere, o quién sabe dónde hay un relojero en Vancouver. Y yo muchas respuestas, o sea, muchas preguntas que hacía la gente que yo pensaba para mis adentros, coño, míralo en Google y lo sabrás. Pues lo miraba yo en Google y decía, en esta calle. ¿Y por qué hacía eso? Porque ayudando a la gente en esas cosas banales, cuando yo luego tenía que ayudar a gente con cursos de inglés, universidades en Vancouver o productos así que la gente también necesitaba, ya no es que saliera yo a la palestra, sino es que la gente decía, habla con Iñaki que controla de eso. Te has convertido en un solucionador de problemas. Correcto. Y el resto de homólogos a mí de otras agencias parecían cuervos. Hablaba uno, quiero un curso de no sé qué, y ¡buah! Todos ahí nunca hablaban y solo hablaban cuando había un tema de curso. Cuando había oferta. Y esto es otro aprendizaje más de que aportando valor de forma desinteresada, al final te vuelve. Porque era la gente la que decía, yo con Iñaki genial, yo con el tal. ¿Qué pasa? Que dejaban a los otros pues sin importancia, porque me recomendaban varias personas a mí. Y porque al final yo creo que te sale. Esa vena ayudadora te sale. Sí, yo creo que tienes que tenerla dentro. Y eso es lo que me pasa también un poco en el canal de YouTube. De hecho, uno de los vídeos de los que mejor han funcionado también ha sido cuando ayudé a una persona de, no me acuerdo dónde era, de Panamá o de, no me acuerdo, Paraguay creo que era, paraguayo, que perdió $300,000. Le robaron $300,000 de su billetera y con unas herramientas le ayudé a ponerle tras la pista del ladrón y lo llevó la policía y no sé cómo habrá acabado. Pero ese vídeo, por ejemplo, en el que una persona le roban $300,000, como tú le has ido ayudando y he grabado ese proceso. Le pedí permiso, me dijo que sí y grabé el proceso también un poco para que la gente se diera cuenta. Entonces, ayudar hace que luego la gente te ayude a ti. Sí, sí. Yo, por ejemplo, ahora estoy cercano a los 800 suscriptores en YouTube y lo que tú dices, a no ser que sea un comentario muy hater, que los hay, en plan, pues yo qué sé, que solo son palabrotas o insultos, en plan, joder, interrumpiste a la persona en este momento y iba a decir algo súper interesante que me tiene pasado. Ese tipo de comentarios pues no están aportando nada, pero el resto lo respondo todos. Y una cosa que me gusta preguntarle siempre es, oye, una reflexión, algo que te hayas llevado de la charla, eso es oro. Al final es
Contenido que dices, vale, mi audiencia valora esto y puede ser que en un determinado momento pues pueda crear un contenido con esa idea o pueda desarrollar un producto, ¿no? Es brutal el aprendizaje. ¿Tú crees que es más importante para que un contenido tenga visibilidad en YouTube tener seguidores o más bien influye el tener un buen contenido, un buen título, que el SEO esté bien trabajado? ¿Qué influye más a la hora de que tus contenidos tengan views? ¿Que tengas más seguidores o que el contenido sea bueno? A ver, que tengas más seguidores, obviamente ayuda, porque van a ser notificados por YouTube de que has subido un nuevo vídeo. Pero realmente la miniatura, el título, pueden ser bastante clickbait o pueden generar curiosidad, bien, pero el contenido es realmente lo importante. Es decir, que sepas enganchar a la persona desde el primer minuto, que vayas al grano y no te vayas edulcorando y yendo por las ramas, porque al final piensa que estamos en la era de la inmediatez. La gente necesita obtener respuestas en el menor tiempo posible y de la forma más amena posible. Y puedes estar escuchando muchos videotutoriales de hola amigos del YouTube, bienvenidos hoy aquí porque estamos no sé qué. La gente se desconecta. Yo a 3X le pongo. Bueno, no hay 3X, pero lo... Exacto. Entonces, a mí me gusta hacer los vídeos un poco, digamos, en tensión. Por eso los vídeos también los hago del tirón, no hago cortes. Así como hay otros youtubers que sí que una frase cortan, otra frase cortan, sí, otra frase cortan. Yo creo que tiene más... a mí eso, ¿sabes qué me genera? Cuando veo esos cortes, digo, hostia, me gustaría ver a este tío comunicando, dando una charla. O a ver qué fluidez tendrá. Porque está todo como muy preparado. Eso tienen que ser horas y horas de grabación. A mí me parece antinatural. Claro. Yo personalmente no me gusta. Prefiero ir con más la adrenalina de intentar... De hecho, muchas veces, sobre todo los comienzos del vídeo, repito. Pero lo hago del tirón. Y decir, sí, a mí me gusta hacerlo sin cortes. Si hay alguna cagada, pues igual tengo que hacer un corte, pero no hago el formato de producirlo con cortes ya directamente. Entonces, el contenido para mí es clave. Es decir, porque muchas veces dices tú, es que el algoritmo no me está mostrando, ¿por qué será el título? Muchas conversaciones que he tenido yo con los de YouTube, con la gente de YouTube por el chat, te dicen lo mismo. Es el tema del contenido. Hay mucha gente cursos que me he visto y demás, el contenido. Y es que es verdad, es la clave. Cuando es un contenido que a la gente le gusta, pasa una cosa y es que lo recomparten. Por eso yo muchas veces les digo, compártelos en tus grupos de WhatsApp, Telegram o Discord. Porque eso hace no a una persona en concreto, sino a un grupo que tengas de criptomonedas, de otras comunidades, otras historias, compártelo. Porque ahí hará que más gente me conozca. O sea, ¿tú crees que la clave es que te conozcan, que te vean y que el porcentaje de visionados sea alto, ¿no? Eso es lo que hace que YouTube te recomiende. La retención tiene que ser alta. O sea, la retención en el vídeo es la clave. Cuanto más tiempo estén en el vídeo, mejor. Ya sabes que todas las gráficas hacen así. Es que yo ahí, por ejemplo, sí, a mí la gráfica me hace así. De hecho, era una de las cosas que te iba a preguntar, ¿no? Yo en el podcast, digamos en Spotify, tengo un 40-60% de retención, que está muy bien. Pero en YouTube, un 10% o incluso menos, ¿no? Entiendo que también este formato que yo hago está más pensado para alguien que me va a escuchar, que no tiene prisa. En YouTube es más inmediato. Pero yo sí que hay podcasts que tienen audiencia ahí. Entonces, ¿tú qué crees que puede haber para mejorar en ese aspecto? A ver, el tema de los invitados es una cuestión importante. Yo he visto que has traído también invitados interesantes como Isra Bravo, Luis Mongemalo. Sí. Y hay esos vídeos sí que han destacado, llegado a los 30 y pico mil views, 40.000 views. Sí. Claro, porque te estás apalancando en esas personas que la verdad que tiene mérito que un canal tan pequeño haya conseguido traer esos personajes. Porque normalmente siempre dices, no, pues voy a traer al Rubius. El Rubius te va a mandar a paseo. A no ser que tengas una relación extra a YouTube, normalmente se suele mirar que vayas a igualdad de condiciones en los canales, ¿no? Es decir, oye, apunta a canales de mi mismo tamaño porque le va a interesar. Entonces, si tú tienes la habilidad de traerte a esa gente por fuera, pues eso te va a dar un plus, ¿no? Entonces, para los podcasts, la parte de los personajes que traes son muy interesantes. O sea, yo creo que es importante. Por ejemplo, el podcast del WordCast, que lo está petando,
el chico este canario, es también un poco por la gente que se trae. Se ha traído a todo el mundo. Que si al Biseped, que si al Dani de Desocupa, que si al otro de... O sea, trae gente muy dispar. También es cierto que no se dedica únicamente al marketing, con lo cual que también es un poco más nicho, sino que es entretenimiento. Normalmente el entretenimiento funciona mejor en YouTube. Y el tema del podcast es un formato que está ahora funcionando muy bien porque la gente se lo pone de oídas mientras va haciendo otras cosas. Entonces, en ese caso, YouTube, Spotify, da igual. Realmente da igual, porque ahora mismo que nos está escuchando igual está haciendo otras cosas, porque para estar mirando en los dos caretos pues tampoco tiene gran gracia, pero el formato audio es el que interesa. En mi caso, por ejemplo, que son muchos tutoriales donde les enseño pantalla, tienen que estar más pendientes. Entonces mis vídeos no pueden durar más de 10, 15 minutos. Sí. De hecho, hay gente... Ahí saco como dos conclusiones, ¿no? De lo que dices. La persona que traes, que tenga al final pues cierto hype en YouTube, porque la gente suele ver sus contenidos y al final va a salir recomendado en 20.000 podcasts. Ah, pues mira, estoy viendo charlas de Isra Bravo, pues ahora me voy a comer 5 charlas de Isra Bravo porque me mola, ¿no? Quiero seguir conociéndole. Esa parte está guay. Después también la otra parte de lo de la miniatura, los títulos. Pero quería ir también hacia la parte presencial. Hay mucha gente que dice, y eso que yo también tengo un podcast presencial, ¿no? Pero dice, no, es que la clave es lo presencial. Si el contenido, o sea, al final que nos vean a nosotros así, o nos vean sentados y con transiciones y tal, desde mi punto de vista no es que aporte un valor diferencial. Igual un micro porcentaje, ¿no? Pero creo que la clave es más el contenido que el propio formato de grabación. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, sin duda. Quiero decir, muchas veces de hecho se dice, oye, aunque tengas un super setup, una super cámara, un super micro, si lo que vas a contar no engancha, ya puedes tener, vamos, Hollywood metido aquí en dispositivos, que va a ser lo mismo que si un tío cuenta cosas interesantes desde un móvil. Quiero decir, al final nosotros que nos dedicamos mucho a la parte visual, a la parte marketing, a la parte de los detalles, damos importancia a que sea nítido, a que sea perfecto, que esté armónico, pero hay mucha gente que no, y esa es la realidad. Y muchas veces piensas, ¿cómo esta web tan fea puede convertir tanto? Porque la gente al final va a lo que va. Entonces, por eso siempre insisto en el tema del contenido, que sea tendencia, que le des un prisma diferente al que otras personas le están dando, que te adelantes a otras personas contando cosas. Por ejemplo, yo me adelanté, yo creo que fui el único que hizo lo de la ID de Palau. Yo soy ciudadano de Palau, que es un archipiélago de ahí de la Micronesia por allá, que fue española hace muchísimos años y que luego en la guerra civil, o sea, guerra mundial se pasó a Japón, a Estados Unidos y tal. Pues ahora están generando una identidad Web3 con blockchain en la que tú te permites con esa identificación darte de alta en plataformas sin tener que utilizar tu DNI español, por ejemplo. Pues yo fui de los primeros, o el primero yo creo, que habló de eso, y a raíz de ahí ya más gente ha ido hablando del tema de Palau y todas estas cosas. Pues el hecho de plantear investigación, cosas nuevas, cosas que digas tú, esto puede estar chulo, al final es lo que le gusta a la gente. Y por ejemplo, un vídeo que también tuvo mucho éxito fue cómo cerrar la cuenta de Binance. Porque los de Binance, que es una plataforma de criptomonedas muy potente, solo te dejaban desactivar la cuenta, pero no borrarla. Y entonces en un vídeo que subí diciéndoles por el chat que por la ley de protección de datos de no sé qué, no sé cuánto, me tienen que dar de baja y me la dieron de baja, publiqué eso y ese vídeo se hizo súper viral. Y a partir de ahí muchísima gente hizo vídeos iguales de cómo dar de baja a este. Pero, por ejemplo, ese tuvo muchas visitas, por ejemplo, porque influencers más grandes me pusieron como ejemplo. Y mira, el vídeo de Cryptodemy que hizo esto, mirar como tal, mirar como cual. Pues el intentar hacer cosas diferentes o sacar temas distintos son los que al final la gente quiere ver. Porque si no es un poquito más de lo mismo. Y es nuevamente diferenciarte. Piensas bastante como un SEO, ¿no? Vas como muy a la intención de búsqueda, a lo que hay en ese momento, ¿no? Sí y no. Quiero decir, esto es como todo. Puedes escribir para Google o puedes escribir para las personas. Normalmente, si escribes para las personas, escribirás también para Google, porque al final es lo que quiere. Y a YouTube le pasa un poquito lo mismo. Entonces, yo lo que pienso es que me gustaría que me enseñaran a mí.
y que no esté demasiado visto. Muchas veces reconozco que no es fácil, ¿eh? O sea, hay veces que digo, hostia, ¿y qué cojones hago el vídeo hoy? Ya. Porque claro, por ejemplo, un podcast, dices tú, bueno, ¿a quién puedo traer? Pero una vez que lo traes y estudias ese perfil, ya es una conversación fluida y la otra persona es la que te va a contar un poco todo, ¿no? En mi caso, que tengo que enseñar cosas, tengo que pensar yo qué es lo que voy a hablar y qué es lo que le voy a contar y que no sea un vídeo muy chungo, ¿no? Es decir, para relleno, sino que siempre intento nuevamente que me salten para los que sí que conocen YouTube, el confeti ese que te sale cuando haces el vídeo 1 de 10. Es decir, que tu vídeo es mejor que los 10 anteriores. Entonces yo siempre intento buscar ese confeti. O sea, a ver si consigo que la gente traccione. Y me da mucho gusto cuando igual en 3 vídeos seguidos consigo ese 1 de 10. Obviamente nunca vas a poder seguir el ritmo de 1 de 10, 1 de 10, porque entonces serías así. Pero Claro. intentar hacer el strike o el combo mayor, ¿no? Y al final esos son pequeños trucos de motivación. Decir, hostia, voy a ver si consigo esto, voy a ver si consigo aquello. Y yo trato mucho de eso, de que el contenido que traiga sea genuino, lo máximo posible, a poder ser que no lo haya hecho nadie y a partir de ahí que le interesa a la gente. Puedes utilizar el tema de buscar en Google para ver las intenciones de búsqueda y tal, pero creo que hay ciertos objetivos en los vídeos, objetivos que gusten a las personas que intenten hacerse como viral, que bueno, es una palabra un poco maldita, de quiero un vídeo viral, ya, yo que los burros vuelen. Y luego otro enfoque más enfocado a que aparezca en las búsquedas de Google, que eso también es bastante potente, es decir, que cuando busquen salga tu vídeo y encima con los capítulos troceados y tal. Entonces, es ir haciendo también un poco ese mix de conjunto. ¿Usas alguna herramienta para ayudarte en ese proceso? Yo, por ejemplo, uso la de VidIQ, esta, que me ayuda a la hora de definir los títulos. No sé si usas alguna herramienta. A ver, yo básicamente estuve probando VidIQ, lo tuve un tiempo y demás. Lo que pasa es que me pasa algo y es que yo no tengo mucho tiempo o no le dedico mucho tiempo, mejor dicho, a la parte de analítica. Y VidIQ es 100% prácticamente analítica. Entonces, yo para el tema de los títulos y todo eso utilizo principalmente ChatGPT, utilizo herramientas que tengo de inteligencia artificial que realmente me mejoran los procesos, pero al final acabo, en cierto modo, haciéndolo yo. Es decir, más o menos te sirve de icebreaker, pero luego acabas un poco dándole el formato. Hay vídeos que tengo claro el título y hay otros que digo, bueno, dame opciones, ¿no? Y normalmente... ¿Cómo haces esa parte, tío? El proceso creativo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hago siempre es, obviamente, en mi caso, investigo bien a la persona, veo en dónde quiero hacer foco, pienso en 3 temas clave que me gustaría tratar con él y a partir de ahí empiezo, sobre todo me ayudo de ChatGPT, tengo como una serie de perfiles de títulos y digo, vale, pues ahora créame en función de estas ideas que yo te he dado, créame títulos sugerentes. ¿Cómo lo haces tú, ese proceso creativo de...? Pues mira, yo lo primero que hago es todas las ideas que se me van viniendo a la cabeza o los comentarios que la gente me dice pidiéndome cosas, yo lo voy anotando en ClickUp, que es la herramienta de gestión de tareas, y ahí para que no se me olviden, porque hay muchas veces que digo, hostia, me acordaré y luego se me olvida. Entonces me los calendarizo en el tiempo y así cada día ya tengo más o menos lo de lo que voy a hablar. Una vez que tengo lo que voy a hablar, me cojo una hoja en blanco y, por ejemplo, estas de hoy. Estas son las notas. A ver si se ven. Bueno, espera que se descongele. Me quedo ahí medio pillado, sí. Ahora. Estas son las notas del vídeo de hoy. ¿Qué gemas comprar para este bull run? Y ya lo demás es improvisado. Entonces, esas son mis notas. Entonces, una vez que hago el vídeo, lo que hago es editarlo y luego lo subo a YouTube. Y una vez que lo subo a YouTube es cuando empieza realmente el proceso también. Lo meto en una aplicación que me compré en AppSumo que se llama Happy Scribe y lo que hago, extraigo de ahí es todos los transcripts y la parte de los subtítulos, que las traduzco también en esa aplicación al inglés, que es otra de las cosas que he empezado a hacer ahora. Meterle subtítulos también en inglés, porque dices tú, bueno, pues igual alguno subtitulado se lo ve y amplío la audiencia. Estoy ahora un poco en pruebas a ver si eso resulta efecto o no. Entonces, con ese extracto lo meto en ChatGPT y lo que hago básicamente es formatear el tema de los capítulos
para que me quede en el formato de YouTube. Luego cojo, le subo el transcript y digo, hazme la descripción como yo te he enseñado que la tienes que hacer a mi estilo y mis historias. Y me lo saca. Luego digo, ahora hazme un email con el estilo que te he enseñado y me haces el email. Porque yo junto con el vídeo a mi base de datos le envío siempre todos los domingos un email diciéndole, además muy al estilo Isra Bravo, porque sí que me gusta de frasecitas cortas y pam, 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 porque creo que es muy rápido de leer y que a la gente le gusta. Pues ChatGPT lo tiene así interiorizado y me lo hace. Le corrijo 4 cosas y te preparo eso. Luego cojo y meto el vídeo en opus.clip, que es otra inteligencia artificial que lo que te hace es shorts y te hace y te lo hace en formato shorts. Y luego ya, básicamente, ¿qué me quedaba más? Nada, digamos que hago todos esos procesos de descripción, traducción y todas estas cosas en las inteligencias artificiales, lo publico y lo dejo programado. Mando el email y luego ya cuando lanzo el correo lo muevo en redes. Que tengo el Zapier y entonces cuando se publica se postea en Discord, se postea en Telegram, se postea en Twitter. Y luego, pues, cuando tengo tiempo y demás, en Instagram igual pongo los shorts y también lo promociono desde allí. ¿Y el email lo haces en modo storytelling o en modo newsletter informativa? No, storytelling. ¿Y ChatGPT te ayuda en ese proceso? Porque yo, por ejemplo, para las descripciones y eso sí, porque me crea le digo la estructura y trata de sustituir aquí en estos párrafos, ¿no? Y lo hace bastante bien. Pero a la hora de crear un texto, o sea, como... El email es un poco lo que peor hace, eso sí que es cierto. Vale. Pero sí que me deja más o menos una estructura y yo más o menos la voy corrigiendo un poco. Pero... Porque tú le dices, quiero que primero hables de algo o le pones textos y dónde tiene que sustituir. No, yo le mando el transcript a Vale. lo bruto de lo que es de lo que me ha sacado la otra IA de lo que digo en el vídeo. Y entonces a partir de ahí le digo, házmelo en este formato. Entonces te lo hace un formato muy enfocado a lo que se cuenta en el vídeo. Entonces, sobre todo la parte del inicio es donde le pongo más el toque personal, por así decirlo, de historieta que ChatGPT no se va a saber. Pero luego enlazo con lo que es más la descripción del vídeo, que entonces ya más o menos me suele encajar. Pero le das un buen contexto antes, ¿no? Le das un buen contexto. Claro, o sea, el inicio sí que le doy un poquito más. Pues el otro día estaba con no sé quién y no sé qué, no sé cuál. Eso no me lo va a hacer ChatGPT. Pero sí que después, pues hay cosas que sí que tiene más lucidez ChatGPT. Dice, pues para algo así he creado esto porque me sirve para esto y para aquello. Más o menos la segunda parte me suele funcionar. Hay veces que lo voy a hacer yo desde cero, pero vamos. Es curioso, como partiendo de diferentes puntos, ¿no? La mayoría acabamos llegando al mismo proceso, porque me siento muy identificado. O sea, yo también para crear las descripciones no uso HappyScribe, uso PostSquid, pero al final son muy parecidos y acabas llegando a ese punto de como esa estructura mental que te ayude en el proceso a reducir la fricción, ¿no? Y que todo vaya más fluido. Y me parece curioso también como ChatGPT dándole... Al principio no lo hacía bien, pero es que ahora, joder, le doy el contexto bien y le digo, hazme la descripción. Hay que tocar cositas, ¿no? Sí. Pero, joder, el bloqueo mental, el bloqueo creativo del inicio es brutal. O sea, te ayuda a evitar la procrastinación. Exacto. Para mí ChatGPT es eso. Y yo es cierto que no soy una persona, vengo del mundo de la creatividad y no tengo especial preocupación por las páginas en blanco, pero hay gente que tiene realmente problemas con una página en blanco. Y ChatGPT me parece una herramienta excepcional porque dices, dame 20 opciones de no sé qué. Y a todos nos es más fácil, a raíz de algo que ya está escrito, sacarle faltas o a partir de ahí tirar que partir de una cosa en blanco, ¿no? Entonces, para ese tipo de procesos o para tratar información o para, por ejemplo, tú escribes un texto y hay muchas veces que para el tema de los emails o para negociación con otras personas, escribo lo que yo quiero y lo paso a ChatGPT y digo, oye, dime, a nivel de negociación, un texto, ¿cómo lo harías tú? Y no sé qué. Y te lo mejora. Y créeme que te lo mejora. Digo, hostia, pues me mola mucho más persuasivo aquí. Hostia, esta frase me gusta mejor que la que he puesto yo. Y entonces le da un empaque mucho más de... Porque al final tenemos que pensar que ChatGPT tiene como muchísima información de muchísimos ámbitos y de muchísimas sectores o cosas diferentes. Entonces, aunque no lo haga perfecto,
de cosas a lo mejor que tú no eres experto, como por ejemplo, yo que sé, en negociación, él sí que tiene ciertas pautas que va a mejorar lo que tú le hagas. Y luego tú ya le puedes tocar un poco, pero sirve mucho para darle forma a las cosas o para abrir páginas en blanco. Yo creo que esa es clave. Sí, sí, sin lugar a duda. Joder, tú llevas unos 2 años en YouTube. ¿Hay algo que te haría dejar YouTube? Algo que dirías, hostia, lo dejo. A ver, si quiero decir, si YouTube se convirtiera en algo que no me dejara tiempo para nada o que me dejara de gustar en el sentido de que fuera para mí un suplicio tener que hacer un vídeo, creo que sería momento de decir algo de aquí, pues no me está gustando. De hecho, hay muchas personas, y esto es algo que también hay que tener en cuenta, que es por el motivo por el cual yo no he hecho más vídeos a la semana, más frecuencia, es el tema del quemarte. O sea, tengo gente, youtubers, y de joder, macho, es que yo hago por lo menos 2, o sea, 4 vídeos a la semana y joder, es que no le veo yo que me esté aportando tanto. En cambio, yo con un vídeo a la semana estoy súper feliz. Tengo un patrocinador en Alemania que me paga 12.000 pavos al año con un canal como el que tengo yo, más el 60% de las ventas. Luego hay veces que el tema de afiliados, pues bueno, te dan un poco, pero algo te dan. Es decir, al final vas quitando de aquí a allá y dices tú, pues por un vídeo a la semana, pues yo estoy feliz, porque además es que me lo paso bien. Porque lo hago y me apetece, o sea, me gusta, lo disfruto. La música, el tal, no sé qué. Mira, pongo aquí esto, pongo aquí aquello. Y encima los vídeos que hago yo, que la gente se sorprende, yo no utilizo el Adobe Premiere ni nada de esto. Yo utilizo el ScreenFlow, que es una aplicación para grabar la pantalla como Camtasia en Windows. Y con eso me apaño. Y va, sale bastante. Edito con eso, con el Edito, ScriptFlow. edito con eso. Y me apaño con eso y mira. Y gente dice, hostia, ¿qué edición más chula? ¿Quién te la hace? Y digo, pues mira, me la hago yo. Pero es como CapCut. CapCut, joder, empiezas a pillar plantillas y consigues una edición currada sin necesidad de invertir demasiado tiempo. Sí, 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 sí. exacto. A ver, yo creo que esto es un poquito más flexible que CapCut. Es decir, igual no es tan potente como un Adobe Premiere que puedes hacer lo que te dé la gana, pero tampoco es tan limitado, cerrado, porque CapCut viene a ser como el Canva. Sí. El Canva del diseño, pues es el CapCut del vídeo. Sí. Entonces tiene muchas veces ciertas limitaciones. En cambio, el ScreenFlow, por ejemplo, se queda a mitad, ¿no? Entre el Premiere y el CapCut, por ejemplo. Tiene una curva de aprendizaje mayor, pero tampoco tienes que ser no necesitas una navaja suiza. Exacto. Como Premiere. Sí, exacto. Sí. Tal cual. Entonces así. Si volvieras a crear un nuevo canal de YouTube y obviamente irías muchísimo más rápido, ¿qué 3 cosas harías? Bueno, en primer lugar, me pensaría mucho la temática que fuera a realizar, ¿vale? Hice el de Cryptodemy por una cuestión de que me gustaba el nicho y que vi que faltaba, que había esa necesidad, pero es muy cerrado y eso te permite no crecer todo lo rápido que te gustaría o, bueno, tienes ciertas limitaciones, ¿no? Entonces buscaría una temática que realmente fuera más amplia, que pudieras llegar a más personas. Luego también me pensaría mucho si tengo el tiempo suficiente para destinarle y mantener la frecuencia y demás, porque hay veces, de hecho, muchos creadores de contenido se hacen 2 canales, porque al final les cuesta llenar relativamente poco el otro canal, pero al final estás duplicando el trabajo que tienes que hacer. Por lo tanto, si tú te dedicas a creación de contenidos y tienes un equipo que te ayuda bastante y tú solamente tienes que grabar, que te lo va a editar otra persona y que tal y que cual y te va a mover en redes otra, pues te lo puedes permitir. Yo en mi caso, que tengo además clientes, que tengo además proyectos empresariales, que tengo todo eso, es impensable para mí ponerme ahora con otro canal. Entonces, pensaría qué temáticas, que si tengo tiempo y disponibilidad para darle continuidad y recorrido. Y luego, pues, obviamente lo que haría sería promocionarlo desde mi canal principal. Es decir, movería, aunque no son audiencias, a lo mejor, si me dedico, por ejemplo, a algún canal de marketing o de empresa, pues no tienen especialmente vinculación, pero seguro que algunos de los que me siguen en criptomonedas sí que tienen afinidad por esas temáticas. Entonces, bueno, es una manera
de crecer, de dar un punch un poquito más fuerte, ¿no? Pero Sí, sí. serían esas cosas que, o sea, sobre todo, ¿de qué lo voy a hacer y si tengo tiempo para hacerlo? Creo que esa es la clave. Es que, joder, yo creo que una de las ventajas nuestras es como que somos multidisciplinares, ¿no? O sea, podemos abarcar todas las partes, todo el flujo y lo entendemos bien, porque hay muchos podcasters que al final pues simplemente se graban y después tienen un equipo de edición, tienen un equipo que se encarga de hacer las covers, es muy diferente. Y yo creo que eso también nos da esa versatilidad de, en caso de que lo necesitemos, poder delegarlo bien y hacerlo a nuestro estilo porque comprendemos desde dentro cómo funciona el proceso. ¿No? Ser indio antes que jefe. Sí, correcto. Las covers que las haces con Canva, con Photoshop. Con Photoshop. Yo ya te he dicho que hice gráfica. Eres editor, claro. Con lo cual, mira, y eso fue editor también. No, eres diseñador gráfico, ¿no? Me habías dicho. En mi origen sí. Pasa que luego me he hecho máster de marketing, bueno, he ido evolucionando. Pero, por ejemplo, hablando el otro día con otro youtuber, dice, macho, es que yo me tiro prácticamente media hora, 3/4 con una cover, tío, me cuesta mogollón, pierdo un montón de tiempo, me desespero. Y digo, pues si yo te dijera que las hago en 5 minutos, quiero decir, claro. Al final, el que tú también seas capaz de hacer las cosas por ti mismo, te da una agilidad y una independencia brutal, que muchas veces eso bloquea muchos proyectos, ¿no? Decir, joder, es que ahora el editor es más lento, no me ha entregado a tiempo. A mí me pasa eso. Estoy en fase de introducir a un editor que me ayude en el proceso, pero es que al final, claro, aún no tienes establecido un protocolo, digamos, un sistema de, vale, tengo que darle el vídeo con X días para editarlo, tal. Y a veces te piensas y digo yo, joder, si a mí me lleva media hora hacerlo, ¿hasta qué punto me merece la pena? Entonces es entrar en la rueda de la... Y yo creo que también es parte de mentalidad y la parte de miedo a delegar, que yo creo que es otra de las cosas que también influyen, ¿no? El entrar en ese bucle. Sí. Es que la parte de delegar tiene muchas cosas que... Porque cuando yo he dirigido equipos, que yo he llegado a llevar 30 personas, te das cuenta de que tienes que dejar hacer. Quiero decir, nadie se puede meter en tu cabeza y saber exactamente cómo lo quieres. O sea, sí que puedes comunicar y decir, mira, a mí me gustaría por aquí, los vas enseñando y los vas adecuando, pero al final tienes que dejar que los demás hagan, porque si no van a tener siempre una inseguridad de, ay, ¿le gustará a Jesús lo que yo he hecho? Y te irán a preguntar, con lo cual el delegado ya no sirve, porque te están bombardeando con validaciones. ¿Esto te gusta así? No, no me gusta. Pum. Lo vuelve a hacer. ¿Te gusta? No del todo. Y al final tú frustrado porque no lo hacen como tú quieres, claro. Y la otra frustrada porque todo lo que te hace no te gusta. Claro, porque tus inseguridades se las estás trasladando a ella o a él y al final justamente él no sabe si está cumpliendo con las expectativas tuyas porque tú estás inseguro. Entonces, en cambio, cuando dices, no, está bien, genial, este es el camino. Si hay algo excepcional que te genere duda, pues venga, pero joder, confío en ti, ¿no? Tienes que tratar de ser flexible en esa parte. Y aunque no es exactamente como tú lo harías, todos los caminos llevan a Roma. Y eso es un poco la gente que delega lo que tiene que interiorizar, porque si no se genera mucha frustración. Sí, tal cual. Bueno, tío, ya llevamos ya un buen rato charlando, vamos a entrar en la fase final, yo me lo estoy pasando muy bien y ahora sí que me gustaría entrar en una fase de cosas que te rayan, cosas que te retan, ¿no? ¿Hacia dónde te gustaría llevar tu negocio, pensando en el futuro? Pues a ver, básicamente el canal de Cryptodemy, como te comenté, lo creé desde un punto de vista de primero creo la comunidad y luego la monetizo, ¿vale? Y de hecho yo nunca he querido crear una academia de trading o de formación de criptomonedas o tal por la parte que necesito dedicarle, ¿no? Decir, oye, al final te está pagando, porque el YouTube al final no te paga nadie. Y tú lo haces y si le gusta bien y si no, pues oye, que no te den tantos likes. Pero tienes ese compromiso de tener que dar el do de pecho cada día, decir, hostia, me están pagando, tengo que darles valor, tengo que aportarles máximo cuando tengo otras muchas cosas. No me puedo comprometer a todo eso. Entonces yo lo que intento hacer con la parte de Cryptodemy es derivarlo a plataformas, a cursos, a comunidades que incluso yo soy miembro de esa comunidad, que además veo que son muy buenas y que son oasis en el desierto y que creo en ellas. Y que la gestión, es decir, el producto, el día a día, lo va a llevar otra persona. Entonces yo le refiero
y él se encarga de producir, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. Yo sería como el comercial y la otra persona es el ejecutor del producto. Entonces, Cryptodemy lo veo más una cuestión desatendida. O sea, lo que busco es eso, que funcione más o menos solo y que lo único que tenga que hacer es generar contenido para derivar a gente hacia cosas en las que yo creo que eso también es importante. No voy a sacar nada ni he sacado nada en el canal que no crea o que no me guste. Siempre me escriben correos, oye, habla de esto. Y digo, es que no me gusta lo que me estás diciendo, no lo voy a sacar. Eso creo que también es importante porque hay gente que se prostituye por 4 duros. Pues si me paga lo saco y es una porquería. Y entonces, por ejemplo, la empresa que creé ayer, que es esta de Yomo, esta es otra de los proyectos que ha nacido a raíz del canal de Cryptodemy. Y es un proyecto, por ejemplo, que le veo mucho futuro y a nivel internacional. Y es algo que, de hecho, me están saliendo un montón de novias últimamente que se quieren meter de socios. A quien se lo cuento, quiere meterse de socio. Entonces, pues son cosas en las que estoy trabajando en este mundo de cripto, porque al final marketing no deja de ser marketing. Pero hay un nicho que es el mundo de las criptomonedas, el mundo de la blockchain, el tema del Web3, que hay gente que no tiene ni idea y yo que sé de marketing y encima sé de esto y estoy muy bien posicionado para trabajar en estos ámbitos. Entonces, yo quiero llevar a todo esto para ese campo, ¿no? Porque al final marketing pues es marketing experto en marketing de salud o en marketing para lo que sea, turismo. Pues el mundo del marketing para el tema cripto, para el tema Web3, va a tener muchísimo desarrollo de aquí al futuro. Entonces, pues quiero estar ahí. Tiene mucho sentido. Y de hecho, joder, el otro día vi uno de tus últimos vídeos y hablabas del proyecto, ¿no? Me cuesta entender muchas cosas de lo que tú comentas en los vídeos. Tampoco es que tenga una pasión ahí por el cripto. En general me genera curiosidad aquellas cosas nuevas, novedosas, pero cuando no las entiendo me cuesta entrar, ¿no? Es como que digo, esto es demasiado complejo o a veces es una creencia de es demasiado complejo o no me genera la curiosidad suficiente. A mí me pasó al principio con ChatGPT, no me generaba curiosidad o incluso la edición de fotos con Bing o con, bueno, no me sale ahora, con Stable Diffusion, todas estas, no me generaba. Entonces, si no me genera esa curiosidad previa, yo soy un early adopter, pero de segunda versión. O sea, no soy el que entra ahí al principio, sino entro el primero no, pero el segundo sí, ¿no? Porque me mola ya que haya algo de base creada, ¿no? Sí. Y esa parte me mola. Claro. Siguiente pregunta. ¿Qué crees que evita ahora mismo? ¿Qué crees que evita que tengas el doble de facturación dentro de tus negocios? Pues buena pregunta. A ver, relacionado con el tema del marketing, un hecho muy claro es el tema de la escalabilidad. Es decir, eres tú mismo, tus 2 ojitos, tus 8 horas y tus 2 manos. Entonces, el hecho de que no tengas más facturación tiene una implicación clara con el tema de la dedicación que puedes destinar a ayudar a empresas a que vendan más. Si bien es cierto, también podrías decirme, bueno, Iñaki, entonces, ¿por qué no duplicas tu precio de hora? Y así facturarías más. Y ahí es cuando entramos en un aspecto de mercado en el que a lo mejor no has sabido... porque al final el marketing es... Mira, así como con el diseño es muy agradecido, cualquier mierda que haces a la gente le flipa. Con el marketing, y esto lo cuento en las escuelas de negocio, un día eres como los entrenadores de fútbol, como Ancelotti. En el Madrid salió por la puerta de atrás siendo el más paquete del mundo, pero luego cuando ganó la Copa fue el mejor del mundo, 2 años después. Entonces, ¿en qué quedamos? Y eso pasa mucho en el mundo del fútbol. Cuando marcas goles eres el amo y cuando dejas de marcar eres un paquete. Y el mundo del marketing es muy fastidiado por eso mismo, porque al final el marketer no tiene la varita mágica y hay muchísimos más factores. Yo cuando estaba en agencia me decían, toma, quiero que me hagas rico. Digo, esto no funciona así. Tenemos que jugar y trabajar conjuntamente. Digo, porque está tu producto, que sea bueno o malo, demás. Está la postventa, que tengan problemas y os atendéis bien. Está el precio y cómo están tus competidores y el valor diferencial. Está después la parte de captación, como lo haga la parte de marketing. Hay muchísimos factores que hacen que no dependan únicamente de ti. Entonces hay veces que haces bien tu trabajo, pero no se traducen resultados. Y muchas veces ese aporte de valor para que te paguen el doble de lo que pagas tú hora se pega también
con el mercado. Dice, es que tengo uno que me lo hace mucho más barato. Ya, pues que te lo haga él más barato. Claro. Yo, por ejemplo, parte de mi argumentario de venta, por así decirlo, digo, es que, a ver, yo cobro más caro que la media, pero empleo menos tiempo en hacerte las cosas que la media, pues soy mucho más rápido. Entonces, en cómputos generales te va a costar lo mismo la campaña, la estrategia de marketing o lo que hagamos, te va a costar lo mismo igual que con otra empresa o lo que sea. Lo que pasa es que yo voy a tener más tiempo para coger más clientes y a ti te va a dar igual. Entonces yo juego con esa diferenciación. Entonces, el tema es Creo ese. que, tal cual, creo que también influye el poder del networking que tengas, ¿no? Y la capacidad adquisitiva que tengan esas empresas con las que trabajas, ¿no? Porque es lo que tú dices, si quieres subir tus precios también, igual lo que tienes que hacer es cambiar radicalmente el target al que vas. Pero ¿sabes también que también puede ser? El hecho de no haber generado una comunidad en torno al marketing. O sea, yo realmente en LinkedIn no me he preocupado en exceso de fomentarlo. O sea, sí que creo que tengo un buen LinkedIn siempre he publicado cosas, he intentado aportar valor, pero no me he dedicado a generar una comunidad o a contar muchas cosas de las que hago en mi día a día y demás. Que eso hay gente que lo hace y le va muy bien, porque no todo el mundo se expone a contar lo que hace. Entonces, cuando tú te expones, eres como, ¿en quién piensas cuando necesitas algo de marketing? Pues en ese que estás todo el día viendo cómo hace cosas de marketing. Y que ahí ha habido una o dos cosas que te han flipado de lo que ha hecho con otros clientes y quiero eso. Y esa exposición es la que hace que luego te llamen y luego si das un buen servicio, pues lo tienes. Yo, por ejemplo, nunca he salido a buscar clientes. Nunca. Todos me vienen. Todos. Pero claro, esto no es controlable ni es predecible. Entonces, afortunadamente, nunca me ha faltado trabajo ni me he quedado a decir, bueno, ¿y ahora quién trabajo? Siempre he tenido marcha, pero sí que es cierto que no he tenido la capacidad de generar más clientes de lo mejor lo que me hubiera gustado o de cobrar más caro o de X, porque mucha gente me ha dicho, hostia, Iñaki, ¿puedes montar una agencia? Y digo, es que me niego. O no quiero agencias, porque al final son bocas que alimentar, una responsabilidad y luego al final creces y realmente la rentabilidad se adecua. Yo creo que no. Sí, yo escucho muchas veces la rentabilidad que tienen las agencias y al final es en muchísimo chollo y ya entras también en la carrera de la rata de las agencias porque están todas compitiendo entre ellas, ¿no? Entonces, claro, siendo un consultor especialista o muy de nicho, te permite diferenciar, ¿no? Claro. A mí me mola más el modelo hacia Irra Bravo que uno solo que pueda facturar teniendo productos escalables, digamos, infoproductos, ese tipo de cuestiones, membresías, cuestiones que aunque dentro de la limitación de que seas tu propia marca personal, te permiten escalarlos porque, joder, a poco que aumentes tu audiencia, vas a poder meter a más gente dentro de esos servicios. Pero claro, estamos hablando de Isra Bravo, que es como decir el Messi de los copywriters. Quiero decir, al final, mucha gente ha ido copiando a Isra Bravo. Muchos alumnos luego escriben igual que él y con muchos emails que te apuntas ves que siguen el mismo formato. Yo escribo ese mismo formato. Entonces, al final, luego te das cuenta que Isra Bravo hay uno y que el que da primero da dos veces. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque eso es como... Bueno, yo estoy viendo catástrofes con el Ibai Llanos este. Ibai Llanos no, el otro, el Yados. Ah, Yados. Hay cada uno por ahí que intentan imitarle, que de hecho hablan igual y no se dan cuenta que se están tirando a un precipicio, porque Yados hay uno, ya está. Los demás no van a ser. Entonces, tienes que ser genuino en lo que tú haces, pero también tener los pies en la tierra de que, ostras, facturar con infoproductos como factura este hombre no es fácil. Entonces tienes que ser muy diferencial o hacer una cosa que realmente funcione para que tengas ese empuje, ¿no? Aparte es que arriesgarte a ser alguien que no eres es complicado porque va a llegar un momento, esto como los actores que tienen sus crisis de identidad, llega un punto que dices, hostia, ¿quién coño? Joder, le pasó a este SEO, ¿cómo se llama? A Romo Alfons, ¿no? Que en la creación de los vídeos, él era en un porcentaje alto, era un yo de él muy vitaminado, ¿no? Sí. Excesivamente vitaminado y tuvo sus crisis de decir, hostia, tengo que parar porque no me reconozco o no
no, que dudaba del mismo. Y eso es jodido, porque te estás arriesgando a ser alguien que no eres y tu cerebro, que busca coherencia, te está dando alertas constantemente. Es que justamente eso es un poco lo que doy en las clases de branding. Es decir, una cosa es lo que dices que eres y otra cosa es la gente cómo te ve. Y entonces tiene que haber coherencia. No puedes decir, soy el más ecológico del mundo cuando luego estás echando petróleo por los mares. Entonces, esto es un poquito lo mismo. Yo, por ejemplo, en mi canal, en YouTube se tiende muchas veces a sobreactuar. Sí que es cierto que no dejas de ser un medio de entretenimiento y ese puntito extra tampoco viene mal, ¿vale? Porque al final no queda mal. Hay veces que la gente tiene vergüenza porque dice, uy, es que estoy haciendo demasiado aspavientos. Dice, ya, pero es que en un teatro, no queda mal, ¿no? Pero yo, por ejemplo, siempre he intentado mantener la misma apariencia que tengo de la forma habitual, con a riesgo de tener a lo mejor cierta conversación o cierto tono de voz un poquito monótono, que eso también hay que irlo corrigiendo y pegar golpes de vez en cuando para mantener la atención, pero prefiero eso a no hacer grandes aspavientos y grandes historias, porque yo me dirijo a un público, primero, que es más adulto, y segundo, el Iñaki de YouTube es el mismo que el Iñaki de la consultoría. Lo que le pasaría a Romo Alfons es que tendría que estar hablando con empresas de Big SEO, clientes y tal, serios y demás, y apareces en YouTube con la cabeza rapada, con una cresta, pegando gritos y cual en SEO y no sé qué, y haciendo un poco el paripé. Entonces, yo creo que ese punto es como ir a una cena de gala y ir en chándal, pues estás fuera de lugar. Entonces, claro. Arriesgado, o sea, a él le fue bien porque arriesgó muchísimo y cuando arriesgas mucho y fuerzas la máquina, al final te haces pues mega conocido, ¿no? Pero después supo encauzarlo, ¿no? Supo canalizar bien eso todo que había conseguido y si te fijas ahora, pues, de hecho él lo decía, ¿no? En los vídeos más de reflexión era como más él y en esos vídeos era como una exageración tremenda, ¿no? Pero eso fue también lo que le permitió captar a muchísima gente y hacer ruido. Entonces, el riesgo tiene esas cosas. Exacto, hay que asumir riesgos. Si no arriesgas, no ganas. Sí. Pero bueno, al final es todo en su justa medida y sobre todo intentar mantener la coherencia el máximo posible. Tal cual, tal cual. Bueno, entramos ya en las 4 últimas preguntas incómodas. Aquí la incomodidad está en que tienes que responderme con una frase o con una palabra. Y con esto nos vamos. Yo seguiría charlando. De hecho, yo creo que tenemos para otro podcast, pero ya nos hemos ido de tiempo. Vale. Un error de los últimos 3 meses que te cuesta evitar. A nivel de negocios o a nivel de comunicación. Que me cueste evitar. Sí. Ostras, buena pregunta. Un error. Es que no sé si es un error. Quiero decir, al final, por ejemplo, lanzando el proyecto de Yo Soy Yomo, en el último mes, lo que hice fue contar, porque fue una empresa que hemos creado en Discord, o sea, hablando por Discord. Mi socio y yo no hemos hablado más que ahora para crear la SL por teléfono. Entonces, tengo todo documentado. Entonces, yo he ido contando durante febrero, todos los días, un email contando cada uno de los puntos en los que estaba el proyecto para ponerlos al día. ¿Qué ocurre? Que mi idea era haber lanzado en marzo y terminar el email diario para luego ya hacer el lanzamiento del producto, pero por H o por B se me ha retrasado el tema por cosas ajenas y digamos que se me está enfriando un poco ese punto de hype, ¿no? Porque al final ya no tengo que escribirles a diario, con lo cual llevo sin escribirles y se me está dilatando un poco eso. Pues a lo mejor eso podría ser un error de haber empezado antes de tener las cosas más atadas. Es decir, igual podría haber terminado hasta dejarlo ya listo para salir y entonces ya empiezo a contar porque sé que va a salir cuando yo quiera que vaya a salir. No empezar antes y que luego por cuestiones ajenas me tenga que esperar y entonces hacer esperar a la gente. Entonces el efecto que había conseguido pues empieza a disminuir. Qué bueno, ahí esa parte estratega que te sale, ¿no? De que vaya todo bien en base a los flujos y en base a la tendencia del mercado. Está guay, está guay. ¿Qué pregunta te incomodaba hace años y ahora pues te da igual? Pues la verdad es que no soy mucho de que me incomoden las preguntas, la verdad. Quiero decir, al final las preguntas están para responderlas y una de las cosas que siempre he intentado hacer es contar las cosas buenas como las cosas malas. O sea, siempre me ha gustado compartir con los demás todas las cosas. Hay gente que, por ejemplo, cuenta las cosas buenas y las cosas malas se las guarda en el bolsillo para que no se sepa demasiado. A mí me gusta contarlas
porque cuando me las cuentan a mí me ayudan a aprender de otros que han cometido errores. Entonces creo que es importante compartir y por eso yo no me... Entonces preguntas incómodas realmente no A he mí, tenido. tío, es de las cosas que más me ha costado, sobre todo a la hora de exponerme en el podcast o contar cagadas, sensaciones que tenía del pasado, ¿no? Porque tu cerebro es como que te dice, no compartas eso que te vas a mostrar vulnerable. Pero resulta que cuanto más lo compartes, conectas con gente más afín, con la que te sientes más cómodo y con la que puedes tener conversaciones pues más, no sé si trascendentales, pero más potentes, ¿no? Más honestas, yo creo que sería la palabra. Es que la vulnerabilidad es humano, te hace ser más humano, porque si no eres un muñeco perfecto de Instagram que vive en una vida idílica y eso es mentira totalmente. Entonces, cuanto más natural te muestres, cuanto más cercano seas, mucho mejor, porque al final conectas, porque otras personas se ven en tu lugar y dicen, hostia, este cabrón que me ha gustado mucho por esto, joder, resulta que ha hecho esta misma historia que yo y la ha salido mal y, joder, pues... Porque muchas veces, y esto también lo cuento muchas veces en las clases, la gente solo ve la gente de éxito que va del punto A al punto B. Y normalmente suelen decir qué suerte ha tenido el cabrón. Pero lo que no se dan cuenta es que del punto A al punto B hay muchísimos caminos, por aquí no hay camino, por aquí tampoco, por aquí me he caído, por aquí está, hasta quedas con una clave. La importancia es hacer muchas cosas y hacerlas con pasión porque alguna saldrá. Y la que salga te pagará el resto. Y esto es un poco lo que tienes que... Es la teoría esta del iceberg, ¿no? Que lo que está debajo Exacto. no aflora, solo aflora lo de arriba, pero de repente todo el trabajo de repente un día, ¡pum! ¿No? Dices, hostia, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué coño ha sucedido esto? Eso Tal es. cual. La principal tarea que haces todos los días y que te acerca a las ventas. Pues la principal tarea que hago que me acerca a las ventas es producir. Quiero decir, hago mucho para que eso me genere. Ahora, por ejemplo, estoy grabando el curso este de criptomonedas desde cero, porque me ha pasado una cosa en el canal. La gente ha ido evolucionando junto conmigo en conocimientos, de manera que una persona a lo mejor como tú, que no entiende de cripto, se mete en mi canal y como no vea los primeros vídeos, no se entera de qué estoy hablando. Que es algo que digo yo, hostia, pero si cuento algo cosas de muy básicas, la audiencia se va a aburrir. Entonces, ¿cuál es la solución? Montar un curso de 0 a 100 en el que una persona sin tener ni idea se pone al nivel de los otros y puede seguir mis vídeos. Y yo O sea, además tú te adaptas monetizo. a la audiencia que más saben. También intuyo que por una parte tuya de encontrar sentido al contenido, ¿no? Porque cuando ya estás hablando de algo que ya es muy básico, te resta importancia. Ahí yo siempre hablo del equilibrio entre lo que le gusta a tu audiencia y lo que a ti también te atrae a hacer. Si tienes que hablar igual de cosas ya muy básicas que ya no te generan curiosidad, es muy jodido, ¿no? Estar haciendo contenido Sí. de algo que ya no... A ver, yo realmente tengo vocación de servicio, yo creo, en este punto. Quiero decir, me da igual hablar de una cosa muy básica o una cosa un poco más compleja. Yo lo que quiero es que la gente que me esté viendo, el tiempo que está destinando a verme, le resulte fructífero. Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha de la audiencia que ya me sigue ya son gente que ya está, por lo menos en el mundo de las criptomonedas, un tiempo y ya sabe cómo hacer ciertas operaciones básicas. Y hay otra gente que se mete y que no tiene ni idea. Pero claro, esa gente me ve los vídeos y no se entera. Pues, ¿qué manera tengo para adecuar el nivel de la clase, por decirlo de alguna manera, yéndonos a la parte docente? Pues haciéndole un curso específico a la gente que no tiene absolutamente ni idea, donde voy a empezar desde el principio. De manera que así no aburro a la audiencia que ya me sigue. Porque entonces perdería parte de la atención de un sector de mi audiencia que dice, joder, es que menuda mierda de vídeo, esto ya no me cuentas nada nuevo. Entonces, el mantener ese punto de interés y además captar a nueva gente es un poco el encaje más complicado que tengo que hacer. Y la solución la he encontrado haciendo el curso ese, que además, mira, pues lo monetizo. Está guay, está guay. Última pregunta y nos vamos. ¿Tu pensamiento más recurrente de las últimas semanas? Mi pensamiento más recurrente yo creo que será el salto al vacío. Ahora mismo estoy en un punto en el que voy a lanzar una nueva marca, un nuevo producto y que no tengo ningún tipo de histórico de absolutamente nada. Y ese punto de decir, bueno, lo voy a lanzar, he invertido ya, me he creado la SL, he pagado abogados, he pagado financieros, he pagado el vídeo de un canadiense no sé qué. O sea, me he gastado ya muchos miles de euros para que ahora lance algo
que luego no tenga toda la atracción que yo me esperase, ¿no? Entonces, ese salto al vacío es ahora lo que inunda mi mente, ¿no? Y por eso estoy haciendo pues una estrategia con influencers para promocionar el Yoseyomo, y con la intención un poco de intentar saltar lo más fuerte que puede ese vacío. Pero eso es lo que me preocupa ahora mismo, ¿no? Decir, oye, después de todo el esfuerzo, la hora de la verdad. Bueno, ¿y ahora qué? Es un poco como los artistas cuando salen a presentar su nuevo disco. ¿Le gustará? ¿No gustará? Pues bueno. ¿Y hay algo que uses para calmar esa sensación? Bueno, no sé si necesitas calmarla, dependerá de la personalidad, ¿no? Pero algo que... O sea, entiendo que esa sensación no te atormenta. Simplemente es algo que está ahí, ¿no? Me inquieta. Me genera cosquillas. Sí, me genera cosquillas, me inquieta. Pero, como te he dicho al principio del podcast, el miedo se supera enfrentándolo. Entonces, saldré con la mejor de las opciones que pueda. Si el resultado no es bueno, seguiré intentando a ver si lo consigo sacar o reflotar. Y si aún así no hay manera, pues tendré que cerrar y ya está. Entonces será un intento más fallido. Entonces, me preocupa, pues bueno, que habré perdido bastante pasta, pero tampoco me quita el sueño. Quiero decir, cuando tú emprendes, tienes que dar las cosas por perdido. Es algo que, por ejemplo, aprendí en cripto. Tienes que meter un dinero, primero, que no necesites, y segundo, que cuando lo metas lo des por perdido. Porque si no, los sentimientos te van a jugar una mala pasada. Porque tú vas a ver que el activo lo metes, te sube un 10% y luego baja un 20%. Y tú ya estás más nervioso que la hostia. Pues para no pasarlo mal, hay que pensar así. Oye, el dinero no lo voy a necesitar, lo doy por perdido y que sea lo que tenga que ser. Y hacer lo mejor que puedas para sacar adelante. Y así es como me lo tomo. Qué bueno, tío. Pues, joder, me lo he pasado genial. Ha sido una charla súper, para mí súper... la palabra sería como eso, de sensación de conexión, y es brutal. Sí que me gustaría, y aprovechar, Iñaki, que si quieres compartir alguna reflexión final, algún spam de valor, lo que tú quieras, y nos vamos. Sí, al final es un poco un resumen de lo que hemos estado hablando. Es decir, que a la hora de montar un proyecto, sea el que sea, lo que tienes que hacer es constancia. Eso es la primera de todas. No puede ser voluble de ahora muy fuerte, ahora no hago nada, ahora porque no funciona. Siempre constancia, porque al final el esfuerzo va a dar sus frutos tarde o temprano, sí o sí. Y después, que no tengas miedo por hacer cosas, que simplemente las hagas. Porque muchas veces empiezas a andar y te das cuenta que no es tan difícil. Y simplemente tienes que mejorar esos andares. Y ya está. Y te darás cuenta que vas a llegar muy lejos simplemente con la constancia de ir mejorando continuamente esos andares. Para mí, esa sería la reflexión y el extracto de lo que hemos estado hablando hoy. Para toda esa gente que nos está viendo, que tiene proyectos, que no se atreve, o que no es consistente cuando empieza algo, que lo deja, que tal. Pues si quieres llegar a algún lado, la clave para mí es esa. Qué bueno, tío. Pues me quedo con esa reflexión final y voy a añadir una frase que yo creo que resume nuestra charla, que es: el miedo de hoy te está indicando el camino de mañana. Bueno. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Hasta luego. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperesantiago.com.